Ya estamos aquí de regreso en Ángulos, platicando con Jorge Octavio Navarro Jonás y con Carlos Martínez Macías, o más bien debatiendo el asunto de Florence Cassés, porque efectivamente abre muchos ángulos de discusión. Jonás, querías hacer una precisión que es muy pertinente. Sí, bueno, como todas las que haces siempre. Hombre, por favor, que me haces. Qué lástima que no invitaste a Florence. Digo, cuando menos para poder saludarla, Fíjate pedirle que un autógrafo. me dijo, es que sabes que el avión sale más temprano. No permiten llamadas en el avión, pues por eso. No, además, exacto. Pues bueno, ya fuera de broma, Ricardo, después de escuchar lo que comentaba Carlos y sabiendo la reverberación que está provocando esto a nivel nacional, a mí me parece importante recordar algo. Ciertamente pesó la presión internacional. Estuvo muy interesado Nicolás Sarkozy, como tú citabas, en intermediar, o en mediar, mejor dicho, para conseguir una posición, digamos, más flexible por parte del Estado mexicano. Había ahí un paréntesis que hay que recordar, una elección inminente en Francia, elección que terminó perdiendo. Claro. Sin embargo, y por cierto, nada más como sí. dato, François Hollande, el que ganó esta elección, también hoy se congratuló de la liberación sí, claro, de Florence es que él Cassés. también ejerció una presión diplomática, digamos, mucho menos efectivista, más efectiva, evidentemente, y sin recurrir a gestos populistas, lo cual se hizo Nicolás Sarkozy. Pero regresando un poco, sí existió esa presión internacional. Sin embargo, yo sí quiero precisar que no es debido a esa presión internacional que los ministros de la Suprema Corte fallan hoy a favor de Florence Cassés. Y le decía Carlos en el corte, es que esa facultad de los ministros es permanente. No se abrió un paréntesis especial para analizar el caso de Florence Cassés. Aun cuando ya hay una sentencia. Es que ellos tienen la facultad establecida en derecho de revisar sentencias. Primero hay que hacer la solicitud debida, hay todo un proceso, y luego ellos determinan si lo admiten o no. Y estábamos recordando el caso de la guardería ABC, donde, muy por el contrario de lo que pasa hoy con esta señora francesa, los ministros decidieron no entrarle al asunto. ¿Pero el caso de la guardería ya estaba cerrado? ¿Ya era cosa juzgada? No, es que ahí no había culpables de ningún tipo. Se había llegado hasta esa instancia. Hay que recordar que la Suprema Corte es siempre la última instancia y hay cantidad de solicitudes, pero ellos determinan esto no, esto no, esto no, y en algunos casos sí aceptan revisarlos en el Pleno. Yo lo que quisiera salvar, sobre todo para que le quede claro a nuestros televidentes, no es un caso especial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes tienen esa facultad de manera permanente. No, yo ahí difiero de ti. O sea, por supuesto que es un caso especial. No, me refiero no digo, legalmente hablando, Carlos. Por eso, legalmente de que hablando. tienen facultades, pues claro. Sí. Si no, no hubieran hecho lo que hicieron hoy. Pero claro que fue un caso especial. Me refiero para que tomaran en ellos el área esa decisión. jurídica. En el No, área para jurídica. que tomaran ellos esa decisión. Miren, el entorno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede sustraerse del ámbito político. Hay que dejarlo muy claro. Es cierto que su labor es estrictamente revisar cuestiones de este tipo, la que tú menciones, y hay facultades. Pero hombre, las presiones internacionales, etcétera, tienen peso. No era un caso cualquiera. No era un caso cualquiera. Había intermediación, como tú decías, o mediación de expresidentes, del presidente saliente y del presidente entrante en el caso de Francia. Y también incluye, como decía Ricardo, pues al presidente Calderón y seguramente a Peña Nieto. Claro que no podemos afirmarlo porque no estamos con los elementos suficientes para decir si hubo llamadas o no entre el presidente de Francia y el de México. Pero bueno, este programa es para eso. Nosotros analizamos, debatimos, en todo caso podemos especular también. No estamos obligados a sujetarnos a la ley, lo que los magistrados sí, nosotros no. Y en ese sentido, mi opinión es que se trata de un caso especial que tuvo un trato distinto desde el primer momento en que ocurrió. La captura de una francesa en medio de una banda de secuestradores que era nota y tuvo un trato distinto. Todo el proceso como tal, el seguimiento de los medios y la conclusión de ahora. Yo sigo pensando que sí fue un trato especial. El tono, ¿se lo dieron o no se lo dieron? Es otra historia. Ahora, lo otro es que, para reforzar un poco lo que decía Jonás, a ver, de que dirían los abogados, hubo litis, la Claro, hubo, ¿no? Es decir, todo el había tiempo. elementos Sí, claro. para que llegara a la Suprema Corte de Justicia y se dictara esta sentencia, sin duda, Naturalmente. ¿no? Eso sí hay. Naturalmente. Independientemente de que fuera francesa o no. Pero, a ver, yo quisiera que no nos confundamos. No es que yo tenga afán de que estemos de acuerdo, ni mucho menos. Pero el tema es que tratemos en beneficio de nosotros mismos. Me refiero en beneficio del Estado mexicano y de nuestro pobrísimo sistema de impartición de justicia. El tema se está sobredimensionando por el área especulativa o por este terreno especulativo que es gigantesco. Y no se puede evitar.
no se puede evitar, pero sí podemos tener oportunidad de no perder de vista que no se trata de que el jefe de gobierno de Francia se haya puesto de acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo de México y ha dicho, sí, pues mira, pasado mañana ya déjame pongo de acuerdo con los ministros y en una semana ya la tienes por allá. No se trata de ver eso. Yo les decía a ustedes, tampoco tenemos que pecar de ingenuos, pues, sería una tontería. Sí existe la presión internacional, sí existió un tratamiento específico y distinto, ya citaba Ricardo, y hemos recordado todos los comunicadores el famoso documental de este muchacho que Presunto culpable, que es una realidad aplastante y que ocurre desde Tijuana hasta Mérida, pero el hecho es que hubo un asunto judicial, estrictamente judicial, y donde yo creo que debiéramos enfocar nuestras baterías. Ya la mujer ya se fue y seguramente no volverá a poner un pie por acá, pero el tema es qué grave es la situación en este país de la debilidad de nuestra impartición de justicia, de todo un sistema que además nos cuesta millones, muchos millones cada año, para que un secretario desde el gabinete en un puesto privilegiado, donde tuvo influencia en un contexto además gravísimo, que fue la guerra contra el narcotráfico y que nos dejó decenas de miles de muertos, manipule así las cosas en contubernio, con intereses privados. ¿Una televisora? Intereses privados, y ahí hay un contubernio, no puede abordarse de otra manera, y eso sí debiera preocuparnos y ponernos a temblar para decir, actúen en ya. En ese sentido, dos preguntas que yo creo que se abren a raíz de esto, ¿no? Uno es, ¿y Genaro García Luna? Está en Miami. Ya se vio que tiene responsabilidad. Bueno, está en Miami, está localizable. ¿No será que le podemos hablar y decirle, oiga, pues venga y échese unos 2 años de cárcelcita porque usted cometió un delito? Esas violaciones a los derechos de Florence Cassés son delitos. Y son delitos que hay que castigar. Y delitos contra la impartición de la justicia. Exactamente, también, ¿no? O sea, uno le cede al Estado mexicano la potestad de utilizar la violencia, de privarnos de la libertad, etcétera, etcétera, en pos de la investigación y del bien común. Pero cuando el Estado mexicano hace las cosas atentando y cometiendo delitos, que es lo que debería evitar, también tiene que haber una responsabilidad. Y si me apresuras, Ricardo, no solamente al señor García Luna, a su jefe. Ah, no, claro. A Felipe Calderón. A su jefe y a los que participaron en el montaje. Yo nada más, como si pudiéramos, porque tenemos que hacer una pausa, creo, sí. Como una especie de corolario a este tema. Ingrid, esta mujer, va a ser recibida como una heroína en Francia. Y me llama la atención otro caso de Ingrid Betancourt, una ciudadana francesa que estuvo... Franco-colombiana. Franco-colombiana, pero pues luego aceptó ella ser francesa, que fue recibida también en Francia como una heroína, después de haber pasado 6 años capturada y secuestrada, ella sí, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC. Lo curioso es cómo es igual. Una heroína después de haber sido secuestrada, 6 años. Otra heroína después de haber sido secuestradora. ¿no? Exacto, que no es igual. Ironías de la vida, ¿no? Y habrá Son quien distintos. diga, y después fue secuestrada por el Estado mexicano. Es otra historia. Vamos a una pausa, después de la pausa, interesante contraste, vamos a la pausa y seguimos platicando acerca de este caso de Florence Cassés. ¿Qué lecciones le deja y qué va a pasar a partir de ahora? A partir de ahora, quien presente un caso similar en la Suprema Corte de Justicia, ¿podrá quedar libre? Lo platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos.